tal? Yo soy Irene Torices. Hola, yo soy Nadine Terrein y hoy vamos a hablar del 8 de marzo. No queremos que esta fecha pase desapercibida y por eso nos hemos reunido, Irene y yo, para hablar de esto. Y te cedo la palabra, Irene, porque tienes algo interesante que decirnos al respecto. Sí, fíjate que a mí me interesa hablar un poco de cuáles son los antecedentes del Día Internacional de la Mujer. Y más interesante me resultó ahora que regresé a trabajar después de unos días de incapacidad, porque el lunes, que fue la ceremonia escolar, hablaron justamente del 8 de marzo. Y a los niños que estoy atendiendo que tienen situaciones de rezago, les pregunté, bueno, ¿y qué les dijeron sobre el 8 de marzo? Y todo lo único que me compartieron fue, pues, que no es una celebración, que es una conmemoración. Y les pregunto, bueno, a ver, ¿y cuál es la diferencia entre una celebración y una conmemoración? Y empezó el grillo, ni idea de cuál era la diferencia. Entonces, después de pensarlo un poco, les pone yo como ejemplo, a ver, ¿el día de tu cumpleaños es una celebración o una conmemoración? Entonces ya empezaron a decir, pues para mí es una celebración. ¿Y por qué es una celebración? Pues porque hay pastel, porque me cantan las mañanitas, porque me dan regalos, porque se reúnen todos mis amigos, ok. Y si ya pasó un año de que se murió tu abuelita y haces algo para reunirte con tu familia, ¿qué es? ¿Una celebración o una conmemoración? No, pues yo creo que una conmemoración. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? Les pregunté. Y me dicen, pues porque aunque estemos reunida toda la familia, no estamos reunidas para celebrar que ya se murió, sino para acordarnos de cómo era con nosotros, de si nos trataba bien, de si no nos trataba bien, y pues de qué tan tristes nos pusimos o no porque se haya ido. Entonces, una vez aclarado el punto, les empecé a platicar un poco de la historia del Día de la Mujer, que es justo lo que a mí me gustaría abordar el día de hoy y que es algo Ujú. que retomo de la página de National Geographic en español y pues espero también les resulte de interés igual que a mis niñas y niños del plantel en donde trabajo. La necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Mujer nace a finales del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Este fue un periodo histórico que transformó la economía y el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía. El 8 de marzo de 1857, que me dijeron los niños, hace tanto tiempo, pues sí, hace tanto tiempo, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas garment workers en inglés, en Nueva York organizaron una huelga. Ellas peleaban porque tuvieran salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detienen. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. 2 años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. 51 años después, poco tiempo tuvo que pasar, el 8 de marzo de 1908, 15,000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York, esta vez para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue pan y rosas. Y los niños me dijeron, y las niñas, pues sí, porque si no hay pan en la mesa, pues no hay nada que comer. Y las rosas seguramente fue porque eran mujeres. Entonces les aclaré, el pan para ella representaba así la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. El día 28 de febrero de 1909 se conmemoró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. La fecha elegida en ese entonces fue el último domingo de febrero. Posteriormente, en el año de 1910, en Copenhague, se celebró una conferencia internacional entre diferentes naciones del mundo. En este encuentro participaron más de 17 países y acudieron cientos de asistentes. Una de las propulsoras fue Clara Zetkin.
en 1911, conmemoraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer en varios países de Europa y Estados Unidos. El día elegido entonces fue el 19 de marzo. Una fecha clave en esta rememoranza histórica es la tragedia ocurrida el 25 de marzo de 1911, en el fecha en la que 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes, en su mayoría de Europa del Este e Italia, perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist en Nueva York. Un total de 123 trabajadoras y 23 hombres murieron en ese incendio. El número de heridos fue de 70. La víctima de mayor edad tenía 43 años y la más joven tan solo 14 años. Esto impulsó a las mujeres a continuar la lucha. Al momento de caer la monarquía en Rusia, un gran número de mujeres se encontraban en huelga para exigir mejores condiciones de vida, por lo que el gobierno provisional concedió el voto femenino el 23 de febrero de 1917, según el calendario juliano, o el 8 de marzo, acorde al calendario gregoriano. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países también se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. En el año 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer, o mejor dicho, conmemoraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Hoy en día, la lucha sigue por erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad entre mujeres y hombres. Según el Foro Económico Mundial, aún faltan 170 años o más para cerrar completamente las brechas de género a nivel mundial. He ahí parte de la historia del 8 de marzo, más la que se sigue escribiendo cada día que salimos a tomar las calles en esta fecha. Y qué lindo que tuviste la oportunidad de aclararlo con tus alumnos, esta situación de la diferencia entre conmemorar y celebrar, y que les quedara muy claro, pues por qué no es una celebración el 8 de marzo como el Día del Niño, ¿no? Exacto. O el Día de la Madre también, ¿no? Es correcto. Y la otra parte que me llama mucho la atención es todo este tiempo que falta para llegar a la igualdad y pensar que hay algunas personas que dicen, pues ya el feminismo ya ganó todo, ya para qué siguen peleando, ¿no? Y la realidad es que hay tanto todavía por qué luchar, ¿no? Y bueno, Yo esperaría pues que el ya, Foro Económico se equivocara y que en realidad la brecha se fuera cortando cada vez más con estas movilizaciones que no son solamente en esta fecha, sino que vamos en el día a día realizando desde nuestras trincheras personales, pero también desde las trincheras colectivas y que sea, que alcancemos a verlo, aunque sea poquito. Cuando menos yo que soy mayor que tú, sí me gustaría alcanzar a ver que esta brecha en cuestiones de género, pues son menores que las que cuando se inició toda esta movilización para llegar a este Día Internacional. y mira, soy menor que tú, pero sí he tenido como oportunidad de observar muchos 8 de marzo y de sentarme a reflexionar qué pasa con el mundo de las mujeres, qué pasa con esta brecha de géneros, qué pasa con esto. Y sí ha habido avances, ¿no? Pero no es un avance lineal, es como 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, y vamos otra vez, y así vamos poco a poco avanzando. Y eso me lleva a el gran avance que tenemos este año para México con respecto al tema de las mujeres. Y ya entro en el tema que yo preparé, la reflexión que yo preparé para el día de hoy. Y es que este 8 de marzo es uno muy, muy diferente para México. Estamos en plenas campañas electorales y por primera vez en la historia de este país, todo parece indicar que tendremos una mujer en la presidencia.
Las candidaturas nos ofrecen un par de mujeres en contienda, con personalidades y características muy diferentes cada una. Y bueno, no voy a entrar en detalles de una descripción pormenorizada de cada una, las conocemos de hace tiempo ya, en las diferentes funciones que han tenido cada una de ellas. Pero, eh, y bueno, sabemos cómo son. Prefiero ahorita ahondar más en la importancia que tiene agregar el aspecto femenino en el quehacer de gobernar, ¿no? Como una reflexión más hacia qué pasa con lo masculino y lo femenino en el quehacer humano, porque todos tenemos como las dos partes, una parte femenina y una masculina en diferentes proporciones, ¿no? Y a veces dejamos que se exprese más una que la otra, o no estamos más eh, fácilmente identificados con una que con la otra. Porque en ocasiones nos es también más útil y también en También, algunos momentos una que la otra, ¿no? así Entonces, es. como tú bien dijiste, no es algo lineal hace unos momentos, sino que pues por ahí también nos vamos como acomodando como mujeres acorde a las circunstancias. Y yo creo que con estas mujeres que están en la candidatura por la presidencia, está pasando un poco lo mismo, pero a ver, cuéntanos tú de qué va Ok. tu reflexión. Bueno, desde la visión patriarcal se ha asumido que ciertas actividades son esencialmente masculinas. Una de ellas es mandar, lo que hace que la cualidad femenina, en contraparte, sea obedecer. Y quiero puntualizar que este análisis no considera a ninguna persona en particular. Estoy hablando de aspectos que se han definido como masculinos o femeninos, algunos por sí mismos y otros en contraposición. Por ello, no podemos decir que las mujeres, por serlo, sean obedientes, ¿no? Ya escuché hace unos días a alguien que me dijo, pero ¿cuál obediencia en las mujeres? ¿No? Sí, mis niñas te dirían lo mismo en la escuela. Pero es este juego de blanco y negro, ¿no? Si lo masculino es mandar, pues en contraposición lo femenino será obedecer. Y bueno, en el caso de lo que necesita este país con respecto a la obediencia, sí hay algo que necesitamos de obediencia, de ese aspecto femenino de obediencia, que es la obediencia irrestricta a la ley. Nadie, absolutamente nadie por encima de la ley. Eh, Entre los aspectos femeninos que me gustaría destacar son la capacidad colaborativa. Una característica muy masculina es la competencia y en su otro extremo observamos la colaboración. Y al pensar en la forma de gobierno que queremos, este aspecto es absolutamente necesario en el México actual. Nadie sabe todo ni puede todo. Necesitamos colaborar, trabajar mano a mano para fortalecer la sociedad y enfrentar cualquier adversidad. Otros aspectos femeninos se asocian generalmente con la maternidad y son esta capacidad de nutrir, de contener, de cuidar. Otra vez, no estamos hablando de personas, sino de aspectos femeninos. Por supuesto que hay hombres perfectamente capaces de nutrir, de contener, de cuidar, pero en general es algo que está más asociado a lo femenino y que además está más como delegado a las mujeres, ¿no? Que Se se les dice, fomenta también a través de la crianza, ¿no? exactamente, Este aprendizaje del cuidado de otros y de otras. esta, ajá, exactamente, este aprendizaje de cuidar de otros. Y bueno, un México que está dolido por tantas muertes, por la violencia, muertes violentas o muertes por enfermedad, pero estamos muy dolidos. Tuvimos grandes pérdidas en tiempos recientes. Y bueno, estamos dolidos también por tanta violencia en los últimos años, incluso sexenios.
necesita esta característica con urgencia, alguien que escuche sin juicios, que acompañe los dolores, que atienda las enfermedades y los malestares, que nutra y enriquezca al país. Y aspectos menos evidentes de lo femenino, como la intuición y la sensibilidad, también son necesarios y juntos facilitan la comprensión de los problemas y sus posibles soluciones más allá de lo medible, más en la parte de la calidad de vida, que no se puede contar con cifras como el PIB, y que esto más intuitivo da significado a la riqueza material, a lo que sí es contable. Y bueno, para finalizar, quiero decir que deseo que este 8 de marzo sea un punto de reflexión de toda la población, de todas nosotras y nosotros, sobre esa próxima mujer en la presidencia. ¿Cuál de ellas ejerce mejor esas características para poder sacar el mayor provecho de esta oportunidad de ejercer el poder también desde lo femenino? Esa es mi pregunta. Y que va más allá de las propuestas o de lo que están, cómo piensan gobernar o del equipo de trabajo que las acompaña o de los antecedentes, los partidos políticos, qué sé yo, todas estas cosas que podemos también analizar, ¿no? Esto es un elemento un poquito más sutil y que también invito a que lo podamos observar y reflexionar. eh, por ejemplo, en algunas, tenemos como dos grandes ejemplos de mujeres gobernantes con características más masculinas o más femeninas, ¿no? Y un ejemplo de una mujer con características de gobierno, no personales, estilo de gobierno más masculino, es Margaret Thatcher, Claro, ¿no? la dama de hierro. La dama de hierro, sí. Y una mujer que mostró un estilo de gobierno con características más femeninas fue Angela Merkel, más recientemente, y de lo que pudimos enterarnos de ambas, porque todo lo que sabemos de ambas es distorsionado. Nadie, tuvimos que, ninguna de nosotras dos, y supongo que muy pocas personas que nos siguen y nos escuchan, eh, las conocieron personalmente o padecieron su forma de gobierno directamente, O ¿no? gozaron de él, como en O el caso de gozaron de él. Angela, ¿no? Sí, padecieron o gozaron de su forma de gobierno. Y es justo estos ejemplos como para decir, a ver, ¿queremos en el gobierno de México una Angela Merkel o queremos una Margaret Thatcher? ¿Cuál nos convence más como estilo de gobierno que agrega este elemento de la feminidad en la forma de gobernar? Sí, y a mí me parece que también es importante ahí empezar a identificar, y bueno, aquí, y como bien lo comentaste tú, Nadine, no se trata de ser partidaria de una o de la otra, pero también hay que recordar que en muchas ocasiones estas características masculinas de a partir de las cuales se gobierna, sobre todo siendo mujer, no necesariamente son o forman parte de la personalidad, perdón por la redundancia, de la mujer en el cargo, que sí existe en muchas ocasiones detrás de ellas esto que conocemos como patrivirilocalidad, que es el ejercicio del poder o incluso de la violencia, porque hay alguien detrás, un hombre generalmente, diciéndote qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo, incluso a costa de la integridad de otras mujeres. Entonces, también me parece que vale la pena reflexionar en cuanto a no solo la forma de gobierno para todo el pueblo, sino qué tipo de ventajas, si podemos verlo así, puede representar para nosotras las mujeres el tener a una mujer con determinadas características al frente de nuestro país. O sea, vamos a ser, como tú lo dijiste también, más escuchadas, mejor entendidas, mejor atendidas, o por el contrario, vamos a seguir
teniendo oídos sordos y por Ujú. eso vamos a tener que manifestarnos de la manera en como ha ocurrido en los últimos 8 de marzo, cuando menos quizá los últimos 5 años que yo recuerde, en donde surge esta eh, violencia patrimonial que también Ujú. platicábamos en algún momento un poco de ella, Nadine, de cómo Así es. a veces los medios de comunicación y las propias autoridades lo que más resaltan de la marcha del 8 de marzo y casi de cualquiera es las pintas que se hacen en edificios, monumentos y demás, y no lo que en realidad son las consignas, la sororidad y todo lo que en realidad es La eh, creatividad la en la creatividad, por manifestación. supuesto, Sí, sí, que es la sí. esencia en Cuando la primera vez se encuentran en 8 de marzo con estas vallas para proteger al macho que tenemos detrás de las vallas y que utilizaron las vallas para ahí colocar los nombres de las mujeres, ¿no? Y eso es como darles la vuelta también a los obstáculos y esa es la gran creatividad que hay. Como alguna vez me comentábamos juntas también de esta parte, la la las lo que dicen, la música que inventan, o que los bailes, toda la expresión completa de este día, que es con la única finalidad de pedir que nos traten mejor, ¿no? Que el trato sea más parejo. que respeten nuestra dignidad como personas, que no pisoteen nuestros Exacto, derechos, exacto. porque sabemos que los tenemos, pero en muchas ocasiones otras personas no saben que así es. Y Ujú. bueno, pues aunque se necesitan dos, uno que acepte que los transgredan y otro que los transgreda, pues también es algo que a veces por temor, no sé, a perder el trabajo, a que se vaya la pareja, sí se permite desde el ser mujer y pues como dices, ¿a quién acudes para que te escuche y diga, a ver, Ujú. discúlpeme usted, pero lo que está haciendo no es correcto, ¿no? Y Así a mí es. algo que me ha llamado la atención quizá los últimos 2 años es la mayor asistencia de familias completas con niñas y niños pequeños y también de hombres que acompañan a las otras mujeres en esta, o a las mujeres en esta marcha. Y de los colectivos de la diversidad sexual que también se suman a esta fecha y que me parece que no tendríamos por qué empezar a pelear o a generar una batalla Controversia. de, pues cada uno tiene su propio espacio de manifestación, porque también como mujeres nos sumamos a la marcha del orgullo y también como mujeres nos sumamos a las manifestaciones que hacen los Ujú. hombres en, en función de defender sus derechos. Entonces, no sé a ti, ¿qué te parece esto que sí se ha venido discutiendo también mucho, ¿no? Y hoy también ocurría en la escuela, ¿no? Que estaban pidiendo que se nos diera el día de mañana por ser Día de la Mujer, y pues de plano nos dijeron que no y le piden a uno de los compañeros que pues se acerque y que apóyese, y yo por qué las voy a apoyar si yo de todos modos por ser hombre tengo que venir, ¿no? Entonces, bueno, es su opinión, pero ¿a ti qué te parece, Nadine? Estas, Mira, los aliados y les aliades, ¿no? Los aliados son importantes y necesarios. Creo que siempre y cuando mantengan ese lugar de aliados, porque a veces, como el mundo está construido, es muy fácil que caigan en el protagonismo, ¿no? Y entonces volvemos a ser las mujeres las que escuchamos a los hombres, las que obedecemos sus indicaciones de cómo tenemos que luchar nosotras, ¿no? Porque están demasiado acostumbrados a tener el micrófono. Y sí, es estamos las cierto. mujeres demasiado acostumbradas a ceder el micrófono, ¿no? Y entonces, los aliados son bien importantes, son necesarios, y el que vayan con niños, además, que desde ahorita puedan ir aprendiendo
esta, esta igualdad es fundamental. Sí, que se vale levantar la voz, que se vale pedir lo que necesito, que se vale gritar fuerte y gritar claro cuáles son mis demandas con respeto, por supuesto. Eh, sí, para mí también es fundamental, ¿no? Y a mí, y les voy a hablar seguramente mucho sobre mi experiencia con las niñas y los niños en el plantel donde estoy. A mí algo que siempre estoy peleando que hagan es cuando empiezan, maestra, es que me está jalando el pelo, maestra, me arrebata. A ver, dile que no te gusta que te arrebate tus cosas, dile que no te gusta que te jale el cabello, porque si estamos dependiendo totalmente de la figura de autoridad que tengamos enfrente, sea mujer o sea hombre, pues como que la cosa no va marchando muy bien con estas infancias. Y en la medida, me parece, como lo comentas, Nadine, en que empiecen a darse cuenta de que pues, su voz también es escuchada, que también las entrevistan en este día para preguntarles qué les pareció, por qué están presentes, es algo que yo creo que tiene un valor incalculable para estas Ujú. infancias y que es algo que van a recordar por mucho tiempo. También dependerá cómo les vaya en la fiesta, porque no creo que para ningún niño ni ninguna niña esté padre que de repente vean ahí una situación de violencia o de confrontación. Esperemos que no se dé el día de Ojalá. mañana y que si se llega a dar no haya pues nada que lamentar, sobre todo no haya agresiones hacia menores de edad, ¿no? Claro. Y me gustaría mencionar algo que de pronto se escucha, ¿no? Como, sí, claro, las mujeres las matan, pero a los hombres también, ¿no? Las mujeres viven violencia, pero los hombres también. Y lo que digo es, pues, el que los hombres lo vivan no justifica que las mujeres lo vivamos, ¿no? No se justifica que nadie lo viva. Y somos más vulnerables por la estructura social en la que vivimos, por este patriarcado que tiene muchos años de haberse, por supuesto que no ha sido siempre el mismo, ¿no? No ha Se ha sido ido siempre el mismo para perfeccionando. se perfecciona y como el feminismo da 2 pasitos para adelante y uno para atrás, también el patriarcado ha ido evolucionando, y tomando diferentes caminos y diferentes formas. No es el mismo de hace 2000 años de ninguna manera, pero sí tiene mucho tiempo de estar en una evolución de fragilizar y vulnerar más a las mujeres que a los hombres, que no significa que los hombres ganen en el patriarcado siempre, no, también se vulneran muchos hombres, por ejemplo, aquellos que tienen características femeninas, ¿no? Como decían, y no estoy hablando de orientaciones ni mucho menos, ¿no? Los hombres son violentados muchas veces cuando se identifica en ellos alguna parte femenina, los degradan o los humillan o tienen que pelear contra esa parte de sí mismos para poder encajar en la sociedad y eso es vulnerar también los derechos de todos. Alguna vez leí que el día se llamaba Día de la Mujer y de la Paz Internacional. Y creo que me hace mucho sentido cuando hablamos de paz internacional porque solo es posible la paz en la igualdad. Sí, eso indudablemente, ¿no? Y fíjate que ahorita que mencionas esto me llama la atención. Una de las imágenes que escogieron con mayor frecuencia en el plantel para hacer su cartel del 8 de marzo, les imprimí dos. Una que tenía una mujer con unas flores en la cabeza y otra que tenía el número 8 nada más, con una paloma hasta arriba y con flores en los bordes del 8. Y la mayoría escogió el 8. Con todo y que a la mujer a mí me parece que se veía muy bonita, la mayoría escogió el 8. Y voy a preguntarles mañana a los grupos que todavía no terminan su cartel, cuál fue la razón por la que escogieron el 8. Si fue porque era más sencillo de iluminar o de colorear, como dicen ellos, que siempre me corrigen, o porque pues les hacía más sentido la palomita hasta arriba, ¿no? A ver, y ya les platicaré qué es lo que Ya nos me platicarás. comparten. Pero sí, la paz evidentemente es algo que tenemos que empezar que tenemos que seguir construyendo en estos espacios
de manifestación, de protesta, de alzar la voz, para que pues algún día, esperemos muy pronto, se logre en la mayoría de los países de este mundo. Y además, cuando observas justo los países donde hay más equidad, son los más pacíficos. Los países donde la desigualdad es muy notoria son sumamente combativos, o hay violencia interna o están en pleito con otros países. Es correcto. Digo, de forma generalizada, no voy a hacer análisis Sí. puntuales, Será tema pero para sí, otra ocasión. será tema para otra ocasión. Así es. Pues qué placer estar de nueva cuenta contigo, Nadine. Y bueno, como no queremos cansarlos mucho, solo Ujú. poquito. Mi nombre es Irene Torices, yo soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas y estamos muy contentas de estar aquí nuevamente, pues hablando de algunos temas importantes para ambas. Así es. Pues pásenla bien y cuídense mucho. Este 8 de marzo, marchen con causa. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima.